Slender es un juego creado a base del creepypasta de Slenderman, por ahí en los años 2012, siendo en sí tanto como el juego como el creepypasta un rotundo éxito. Desde que yo era muy pequeño, por ahí en esos años, yo recuerdo que todos conocían al famoso personaje de Slender. Yo no le tengo miedo a nada. Pero esa cosa me caga en las patas. Incluso este se usó como referencia para un mod de un juego muy reconocido hasta la fecha, los Enderman de Minecraft. Exacto. Slender era, en su momento, era el boom de los creepypastas. O sea, si tú sabías de creepypasta, el que sí o sí tenías que saber era el de Slenderman. Ahora, si creían en sí que la popularidad de FNAF fue algo impresionante, de que en alrededor de 2 años sacaron 3 juegos, para Slender eso no fue nada. Sus juegos nacían tan rápido como la caída del peso argentino. Todo comenzó con el mítico juego de Slender y sus 8 notas, el cual salió el 26 de junio del 2012, el cual fue solo el inicio del gran boom. Tan así que este juego ganó 3 premios, por mejor juego de terror, por mejor juego gratis y mejor juego de horror y supervivencia. No pasó ni siquiera un año y los fans empezaron a viralizar este éxito, creando así una enorme cantidad de juegos en menos de un año. Exacto. Y no solamente de Slender, también se crearon otros juegos con otros antagonistas pero con la misma temática. Tenemos el Illusion, Slendytubbies, The Rake, entre otros. Y no solamente en ese tiempo, sino un poco después también salió algo parecido como The Wii. La fama de este gran juego invadió inclusive a los celulares, que en esos tiempos recién estaban apareciendo los touch. O sea, no sé si tan recientemente, pero yo me acuerdo que tampoco era como que la gente estuviera del todo familiarizada. Inclusive yo me acuerdo que habían celulares muy básicos touch, de que ahora darían risa. Ahora, como yo les había dicho, la fama de Slender llevó a que muchos juegos salieran con su misma temática o inclusive de él mismo en un año o mucho menos. Y esto, adivinen a qué llevó. Créanme, si un juego se hace a la rápida, ¿cuál creen que era el mismo error que cometían todos? No pasaron ni 3 meses cuando, el 20 de septiembre del 2012, fue anunciado el desarrollo de Slender, de Rival, dejando en claro que sería la secuela directa del Slender original, el de las 8 notas, teniendo como sus creadores a Blue Isle y Parsec Studios, el creador en esencia de la original. Y estos dos estudios tendrían los derechos como tal de nuestro querido personaje de Slendy. Este juego en sí anunciaron ya que tendría mejores gráficos y sería de pago. Ahora, remarcando en este punto, el tema de que el nuevo Slender fuera de pago no era para nada algo mal mirado, porque si se ve el compromiso, el cariño, el esfuerzo, y no solamente hacer un copy-paste de textura, así como pegando todos los mismos árboles en un mapa, y es original, yo creo que es indiscutible intentar comercializar un producto o tu trabajo. Pero había otras personas de que no pensaban tan así. Y en este caso fue el motivo de creación de Slender Hunt. Paranormal Dev tomó este hecho como una inspiración para crear un juego basado en el Slender original, el cual en su inicio se habría llamado Slender Hunt, The Real Game of Slender, un título muy osado, el cual le traería problemas a futuro. Blue Studios, viendo a esta microempresa, por así decirlo, como una verdadera, como una amenaza, por así decirlo,
le reclamó los derechos de autor a esta microempresa, la cual tuvo que cambiar de Slenderhound con todo el subtítulo, con The Real Game of Slender, a solamente Slenderhound, cambiando así también su modelo del personaje, pasando de ser esto a esto. El juego en sí fue muy bien valorado por ser un juego indie precioso. Tenía demasiadas cosas buenas como para ser un juego hecho por una empresa, y la verdad es que nadie estaba acostumbrado a tener un juego de Slender de esta magnitud. Todo lo demás era bastante chafa. Miren a Illusion, daba pena por donde lo miraba y esa cuestión no daba ni miedo. Y ahora ustedes me preguntarán, Paolo, concha de tu madre, me has tenido aquí 6 minutos escuchándote puras cosas que todos sabemos. Dime, ¿a qué chucha querés llegar? Y yo le responderé, muy buena pregunta, querido espectador. Ahora relaje la raja y espere que ya voy a llegar a mi punto. Ahora, ustedes a lo más alcanzaron a conocer a Slenderhound, pero ¿qué les parecería si yo les dijera de que este juego tuvo su remake y quedó en el olvido? Yo tenía planes para iniciar una serie de juegos de Slender, en los cuales yo intentaría terminar todos con sus 8 notas. Y eso venía más que nada porque había terminado 2 juegos a lo mucho y quería darme como ese reto. Y bueno, pues recordé en su momento los más importantes desde mi punto de vista, mi triada de juegos de Slender, y me decanté con iniciar con Hand. Después darle una que otra vuelta, después de darle algunas partidas. Me puse a buscar en la wiki algunas curiosidades del juego. El uso de la U-Visión, de que no muchos la conocían tampoco. Vi algunas cosas donde están algunas notas para ir memorizando y me di cuenta de algo bastante particular. Hablaban que había un remake del juego, el cual jamás había escuchado. Bueno, si bien yo no soy un ser supremo que dominaba todos los juegos de Slender, pero hay que entender de que del juego que hablamos es Hand. Y en el año 2014, Slender, al menos en YouTube, era lo que más vendía. Todo el mundo jugaba Slender, todo el mundo hablaba de Slender, entonces sonaba realmente muy estúpido de que nadie supiera sobre este tema. Busqué en algunas páginas sobre este juego, el remake, y en sus wikis lo alababan diciendo que era bastante superior a lo que era Hound. Decían varias cosas positivas del juego, pero que aún estaba en producción. ¿Qué? Aquí sentí algo raro porque me pregunté, ¿desde cuándo que un juego de este tipo se demora 7 años? O sea, de que 7 años ha estado en producción. Sabiendo que Hound no se demoró tanto, se demoró poquísimo. Esto ya se empezó a tornar muy raro, muy raro. Así que después de ver esto, me devolví y encontré un link que supuestamente te mandaba una página Steam. A lo cual, una vez ingresado, encontré esto. Una página que en vez de mandarte al juego, era una publicidad de que el juego ya estaba en Steam. Una vez apretando el botoncito que te dirigía a la tienda, nada. En otras palabras, el juego ya no existía en Steam. Me devolví a revisar qué era lo último que había. Y para mi sorpresa, no había nada relacionado con algún anuncio que dijera que el juego ya no se iba a desarrollar más o que lo iban a dejar estancado. Los únicos 2 anuncios, los últimos, que fueron hace ya mucho tiempo, tenían que ver con recompensas para los que probaron la primera parte y que ya anunciaban la liberación del segundo capítulo, Welcome Home. Así que nada, más abajo pude ver gente quejándose que el juego estaba muerto y otras cosas. Pero lo más importante es que alguien en los comentarios dejó un link para descargar el juego directamente de Steam, sin que este tuviese la plataforma. Me pareció demasiado curioso que este juego desapareciera sin dejar ninguna especie de rastro, porque el juego, si uno lo busca por Steam, ya no existe.
Porque si bien el episodio 1 era gratis, el 2 ya tenías que ponerte tu dinero. Más adelante descubrí que eran alrededor de $5 en esos tiempos. Sin contar las donaciones que esta gente recibía, porque había una página para donar. Y ese era también uno de los principales problemas por qué le reclamaron los derechos de autor. El asunto me tenía realmente intrigado, así que salí a investigar. Lo primero que podemos ver a simple vista es que su última actualización fue el 26 de enero del 2016. Y como no hay noticias más allá del 2014, asumiremos que el juego se bajó de la plataforma por esa fecha. Sí. Como el juego fue retirado de Steam, no podemos ver exactamente cómo le estaba yendo. Aunque las wikis poco menos lo idolatraban, decía que era mucho mejor que Hound. Y para mi punto de vista Hound era buenísimo. Las únicas cosas que tenemos a la vista son el Facebook, YouTube e Indev. Por lo cual me decanté a ingresar primero por Facebook. Al entrar nos damos cuenta que la última publicación que fue hecha es esta. Un 21 de marzo del 2014, alrededor de 2 meses de la última actualización de noticia en Steam. La verdad, no hay nada más interesante, solo un link a una página que su host está desconectado, link de descargas caídos y ninguna información sobre una supuesta retirada del juego, o alguna explicación que sea. Bastante lamentable a decir verdad. Feo. Si entramos al apartado de YouTube solo encontramos 3 videos, en los cuales ninguno habla sobre un supuesto abandono del proyecto. Ahora recuerden, es obvio que el juego fue abandonado. O sea, es como, sería un poco iluso pensar de que aún están haciendo el proyecto. No. Pero, ¿cuál es el problema? Este proyecto recibía donaciones de las personas. Y más, había gente que había pagado un DLC. Entonces, como mínimo dar una explicación, si era el caso. Digo yo, llamadme loco. No sé. Bueno, aparte de la presentación de la serie de Haunted Memories, el último video que podemos ver nos habla de la descripción de que con este nuevo proyecto se abre una empresa la cual se llamaría Mad Theory Games S.A. Sociedad Anónima. Y nos manda un link del episodio 2, el cual aún existe en Steam, pero está en oculto. Si ven, sale en un anuncio que dice que a petición del editor, este fue puesto en privado, y como la única forma de poder descargarlo o comprarlo era teniendo de base el juego original, que ya no está en Steam, este DLC quedó completamente inutilizable. Con todo lo anterior mencionado, podríamos decir que hasta ahora tenemos 2 puntos. El primero es que Paranormal Dev pasó a llamarse Mad Theory Games. Y el segundo fue que el DLC o en sí el mismo el juego fueron puestos en privado por el mismo autor. Y esto recalca aún más en el punto de que este mismo no dijo nada en ningún lado. La verdad es todo se tornaba cada vez más turbio. Volviendo ya a la página de Steam, nos fuimos al apartado de discusiones para ver qué opinaba la gente sobre tales sucesos. Y me di cuenta de 2 cosas que se repetían constantemente en la mayoría de todas estas discusiones. La primera era de que la empresa se fusionó con otra. Y la segunda cosa fue de que hubo un muy mal recibimiento. Algo que para nada tenía que ver con lo que decía la wiki. Muchos decían que esta empresa se fusionó con otra empresa polaca, la cual se llamaba Forever Entertainment. Y que supuestamente a esta empresa no le importaba mucho este proyecto y al haber poco interés lo abandonó. Así de simple. Pobrecita, mi abuela se acaba de fracturar los 2 brazos. Destapame, guacho de mierda, que no estoy muerta. Otros decían que el juego fue muy mal recibido por la comunidad y eso fue solamente el motivo para que el desarrollador abandonara el juego. Todo estaba muy lleno de suposición y nada era certero, no había nada fiable. Hasta que llegué a cierta discusión la cual me dejaría un poco triste, la verdad. En la cual un sujeto llamado Kuno dijo haber encontrado el supuesto mail del desarrollador y que este le escribió, dejando esta imagen como respaldo. En la imagen un tal Arthur nos afirma que en efecto él era el creador de Hound y Haunted Memories y que solamente había quedado insatisfecho con lo que él había creado y que decidió dejarlo, así tal cual,
sin decirle a nadie lo que había pasado. Le importó de repente un pico si la gente confiaba en él. Llegó y se fue. Pero aún así la carta dejó una mera esperanza de que puede ser de que volvería. Así de simple. Ah, espérense. Y faltó su toquecito de publicidad de que estaba creando un nuevo juego que se llamaba Hollow. Obviamente estamos hablando de una carta de hace muchos años atrás, así que podemos encontrar en efecto el juego de que este está mencionando. Ay, por cierto, parece que le fue como el pico. Ahora, teniendo toda esta información, podríamos ya hacer una conclusión sobre este tema. Y a la vez podemos confirmar en el proyecto de Hollow la existencia de Forever Entertainment como editor y el desarrollador que eran MMEU. Que no sabía en sí quiénes eran, pero había un problema. ¿Qué me decía a mí que esta información era realmente cierta? Toda la info que había dejado Kuno era un muy buen punto para empezar. De cierta forma podría haber dejado todo esto cerrado, pero la verdad es que preferí empezar a investigar por mis propios medios. Para lo cual me vi la obligación de investigar con la página archive.org, la cual nos permite ver capturas de antiguas páginas, permitiéndonos a nosotros, los usuarios de internet, ver páginas que ya no existen. Revisamos primero lo que es hauntedmemories.eu, la cual tiene registro hasta el 12 de abril de 2018. Hasta el último de sus días jamás se emitió algún comentario sobre si iban a proseguir en algún momento o se canceló de plano el proyecto. Después revisé la página original, Slenderhound, la cual esta sí decía que se iban a cerrar porque empezarían a ocupar la otra que mencioné anteriormente. En esta página era donde se pedían las donaciones y había documentos donde te ayudaban a completar el primer juego, el Hound. Aparte de las imágenes y la info del juego, no había mucho más de importancia, por lo que tuve que revisar cómo era la página Steam. Y la realidad era bastante esperable, ya que en efecto no estaba siendo muy bien recibido el juego. En parte solamente era un early access, pero había solo un 62% de comentarios positivos. Y aún así con un 62% le fue mucho mejor que a Hollow. O sea, delirante la situación. Y a la vez me permite confirmar que el último vestigio de esta página fue el día 5 de enero del 2016. Revisando en algunas capturas en línea de tiempo descubrí que la razón del por qué DLC fue puesto en oculto. Según lo escrito en la página, estaban en proceso de fusión con otra empresa y que preferían dejar el juego en oculto hasta que terminara el susodicho trámite, confirmando que el juego no le estaba yendo muy bien que digamos, y a la vez nos damos cuenta de que efectivamente la empresa estaba sufriendo una fusión. Por lo cual nos llegamos ahora a la pregunta de ¿quiénes eran Forever Entertainment? Buscando de forma rápida, encontramos su web oficial, que estaba activa, un milagro a este punto. Vemos su promoción de Hollow 2. Y en el apartado de contacto aparecieron 3 informaciones que me sirvieron de gran manera. Su correo, el Facebook y el Discord. Por lo cual primero le mandé un mensaje al Facebook, el cual jamás fue respondido. Por lo cual tuve que enviarles un correo, el cual fue este. Y la verdad me llevé una gran sorpresa porque la primera parte era que llamaban a Mad Theory Games como MMEU. Y lo siguiente fue que ya no existía. Y además que ellos no lo habían comprado. Siendo el correo un medio demasiado lento para hablar con esta gente, decidí unirme al canal de Discord para preguntar a los moderadores, para solo recalcar los puntos que mencioné. Lo que me llevó nuevamente a buscar la página, aunque ahora con otro nombre. Después de encontrarlos en LinkedIn, me di cuenta que para nuevamente mi sorpresa, la página de nuevo estaba muerta. Esto ya no es divertido, es triste. Volviendo a entrar en archive.org para ver el contenido de esta página, podemos ver que reconoce la participación de la creación de Hound, lo cual nos da un punto positivo. Y lo mejor, que en esta página pudimos comprobar la existencia del tal Arthur, lo que termina de validar por completo el correo que había mostrado Kuno. Aunque, de todas formas, quería que Don Arthur me respondiera a mí esa pregunta, por lo cual procedí a mandar correos
electrónicos a su primera página, a la actual, e incluso encontré su Facebook, donde también dejé mensajes. En otras palabras, lo acosé virtualmente. Bueno, además de encontrar su Facebook, descubrí de que ahora actualmente tiene otra empresa. Vaya, vaya, hijo de tu puta madre. O mejor dicho, participa en otra empresa, en la cual es el CEO, Megapixel Studios, la cual también está involucrada ahora con Hollow 2. La cual, bueno, ya esta misma también le escribí un correo. Revisando su página nueva, me llevé una gran sorpresa de que estos tienen también los derechos de Agony. Un juego que visualmente era una obra de arte, pero en jugabilidad era demasiado extraño. No se llegaba a entender nada. Y eso era lo que hacía que la gente perdiera el interés por el juego. El video podría haber llegado hasta aquí porque el creador no me respondió por ningún lado. O no quería, o no respondía. Hasta cierto día. Mientras estaba en el baño llorando por mis desgracias, Arthur me respondió. Uno de los tantos correos. Imagínense, después de días de investigación por fin me estaba respondiendo el caballero. Parecía perra en celo poco menos. Pero al leer su correo quedé un poco pasmado porque me decía que no lo anunció porque no estaba abandonado. ¿Qué? Bueno, pues a seguir trabajando. Y ya. Y le volví a responder su correo. Y la verdad, a diferencia de la otra carta donde él admitía que lo había cancelado, pero ahora en esta decía que aún había posibilidad. Porque él ahora era el CEO y había una pequeña probabilidad de que podía volver el juego, aunque no quiso hablar más del tema. Como se podía ver en la descripción de Arthur, se notaba de mucho que le gustaba Silent Hill. De la misma forma, Haunted Memories tenía muchas referencias a Silent Hill. La verdad es que, tomando por ejemplo los bichos contra los que uno peleaba, eran una copia, guacho. O sea, no era de dónde sacarlo. O sea, yo entiendo de que tomaras un personaje de que era Slender porque era un ser popular, pero ya iba a copiar un personaje de Silent Hill que hacía exactamente lo mismo. Era idéntico y escupía también ese ácido. ¿Qué otros personajes más? En Welcome Home, los maniquís eran una copia de lo que hacían las enfermeras. Se movían de la misma forma, era muy extraño. Incluso su final, donde te daba un aire total al final de la película de Silent Hill, total, la primera. Cabros, la realidad es que el juego hasta su última versión lamentablemente estaba totalmente roto. A veces colisionabas con nada, onda, saltabas a un lugar y decías que habías muerto por una caída. A veces te quedabas quieto en cierto lugar y no podías avanzar, te quedabas bloqueado entre la escalera y el muro. Además, el mayor desafío del juego no era eludir a Mark Slender, sino que tenías que lidiar con sus castrosos cambios de ubicación. O sea, el planteamiento del juego estaba un poco mal enfocado. Aparte, los cambios eran demasiado constantes y el trayecto de un cambio de un lugar a otro era demasiado largo, lo cual volvía al juego tedioso y hacía que la gente poco menos se retirara del juego, la verdad. Y otra cosa, el sistema de guardado estaba malo. Si volvías a cagar el juego, automáticamente se bugueaba, desbloqueando ciertos lugares, desapareciendo objetos como el hacha. O sea, si desaparecía en cierto momento el hacha, ya no podías seguir jugando, no podías entrar a la casa. Y por ende, si no entrabas a la casa, no tenías el código. O sea, y si cargabas una tercera vez, ya de plano el juego ya no funcionaba. Las notas ya no podías agarrarlas y a la vez salían en todos los lugares posibles. O sea, salía por todos lados. Y en otras palabras, el juego a lo más podía cargarse una sola vez. Después de eso, era injugable. Y la verdad es que nada de esto me habría importado si el juego se pudiese ganar. Así es como se escucha. El juego actualmente no se puede ganar. No se abre el último portal.
haciendo de que a veces el juego de 1 hora sea pura pérdida de tiempo. En cambio, en la segunda parte del DLC, el Welcome Home, sí se puede ganar, aunque no hay forma de descargarlo por Steam, lo que nos lleva a descargarlo a otra fuente. Y a pesar de esto, solamente se puede jugar la versión 1.1. Y esta no era la última, la última era la versión 1.5. Y tenía esa ya una mejora bastante grande, considerable a la que se puede actualmente descargar. Pero al final solamente la gente que pudo comprar el juego en el año 2014, antes de que lo pusieran en privado, solamente esa gente puede acceder al último contenido. Entonces es muy poca la gente, la verdad. Recordemos de que era un juego de que no estaba muy bien valorado. Igual costaba $5, tal vez no era mucho, pero o sea, si la primera parte ya no era muy buena, te puede hacer una imagen de lo que era la segunda. O sea, tal vez la gente no estaba confiando mucho y con suerte vi 20 reseñas, no vi más que eso. Aunque aún así puedes encontrar, aparte de las imágenes de Facebook, puedes encontrar canales en YouTube que sí lograron subir la última versión. Ya para terminar, para ir ya finalizando, tuve que descargar de forma muy poco confiable la versión 0.9 de Haunted Memories para ver cómo era su inicio. Tuve que hacer varias cosas medias tránfugas y al final seguía siendo bugueado y la verdad me decepcionó bastante porque habían a veces yo tenía noción de que en ciertas ocasiones se podía ganar el juego, pero la mayor parte del tiempo no se podía. Siendo la versión 0.9 una copia. O sea, el terreno era más o menos el mismo, pero había ciertos lugares que eran demasiado básicos. Y eran una copia del Hound, de que trasladaron una cosa del juego al otro. Y la verdad es que era demasiado básico. La torre era interminable, era una cosa insufrible. O sea, caminabas media hora dando vueltas hacia arriba. Imagínense para después llegar abajo, dar 2 pasos y por el cambio de mapa te devolvía a la punta. Entonces estabas poco menos bajando 3 veces seguidas. Y la verdad es que el juego se puede, aunque ustedes no lo crean, el juego se puede terminar en menos de 7 minutos. Así es. La gente hacía un speedrun de esta forma y no te iba a demorar más de 7 minutos en terminarlo. Pero era de una forma tan fome que la verdad el juego actualmente es súper olvidable. Y mi investigación ha llegado hasta aquí. La verdad es una lástima que el juego fuera dejado de lado por otros proyectos que en definitiva le fueron mucho peor que a este. Me gustaría que en algún futuro se le hiciera justicia a este, aunque en el tiempo de popularidad de los juegos de Slender ya quedó en el pasado. Y lo más probable es que si llegase a salir de nuevo este juego, es que tenga el mismo final que la película que salió en Sony. Por eso, si te gustó mi video, compártelo por favor, lo más probable es que este sea el último. Les deseo lo mejor y recuerden que les dejaré el link de descarga de este juego, por si tienen la curiosidad. Y ante todo, un saludo. Around.